Sabemos nosotros que realmente estudiamos la Biblia que es imposible establecer una fecha cierta en que nació Jesucristo. Entonces decir que el 25 de diciembre, el aniversario de su nacimiento, es imposible. En cuanto a la resurrección podemos estar más seguros porque sabemos que eso se coordina con la Pascua de los judíos, cuando ellos celebraron el día en que iban a sacrificar un cordero para el pecado de todo el pueblo y también para el sumo sacerdote, pero la Navidad no sabemos cuándo. En Rusia lo celebran el 19 de enero, en otros países hay otras fechas y no hay que discutirlo porque nadie sabe. Pero si todo el mundo va a estar pensando en el nacimiento de Jesucristo, todo el mundo va a estar cantando sobre el nacimiento de Jesucristo, ¿quién soy yo para decir que no voy a decir nada de eso en estos días? Seré yo el hombre más raro del mundo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Y quiero hacer algo igual como hice en Highland Ranch, porque allá el domingo pasado yo hablé sobre el nacimiento de Jesucristo, pero enfatizando la vida de José, el papá. Y tiene un título para el sermón, un padre para el Hijo de Dios. Bueno, pensamos que el Padre, el Hijo de Dios, tiene que ser Padre, que es el Padre Celestial. Pero él tenía también aquí en la tierra un padre adoptivo que tenía que cuidarle. Y tuvimos un buen estudio sobre José. Otro día, bueno, Navidad voy a predicar sobre eso aquí también. Pero hoy quiero hablar sobre el gozo prometido por los ángeles que cantaban cuando nació Jesucristo, que se presentaron delante de los pastores que estaban en el campo con sus ovejas y les prometió gozo, gran gozo para todos los pueblos. Y entonces, buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo a regocijarse, a estar feliz. Nosotros que somos cristianos no debemos ser las personas más infelices del mundo, sino los más felices del mundo. Y no tenemos que pretender que somos felices cuando no somos felices tampoco. Una sonrisa falsa, ¿eso para qué es? No sirve, esa es la hipocresía. Pero de corazón debemos en realidad ser más felices que nadie. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, cuando Nabucodonosor había venido y destruido al templo de los judíos en Jerusalén, pasaron 70 años en cautiverio para volver y reconstruir el templo. Ciro, el nuevo rey de los persas, les dio orden para volver, les dio permiso para volver, les dio oportunidad de conseguir dinero y materiales para reconstruir el templo. Pero cuando echaron la base y terminaron de echar la base con las piedras que iban a estar ya como fundamento, la Biblia dice, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo que había sido destruido hace 70 años, es decir, que ellos eran muchachos allá cuando fue destruido el templo, pero ellos tienen memoria de cómo era el templo antes. Ya muy viejos, al ver lo que está pasando allá, les pegó al corazón. Los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Los jóvenes estaban felices, pero los viejos, ¡ay, qué bueno! Porque recuerdan sentimentalmente lo que era el templo antes. Pero todos que estén gritando o llorando, lo hacían por alegría. Lo hacían por gran gozo que se sentía. Pero no solamente en ocasiones especiales, sino siempre. David el salmista nos dice que debemos estar alegres, que debemos estar felices, gozosos, porque alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los de rectos de corazón.
Debemos siempre estar gozosos, full de júbilo, y debemos a la vez estar alegres, porque somos hijos de Dios y tenemos muchas razones para regocijarnos. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 9, tenemos el texto que vamos a enfatizar hoy. Cuando estaban los pastores en el campo y de repente algo sorprendente ocurrió allá. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es interesante saber que casi en todos los casos que un ángel aparece a alguien cuando Jesús va a nacer o había nacido, se llenaron de temor, se asustaron. Hay que recordar que habían pasado 400 años sin ni un profeta entre los judíos, de Malaquías hasta Jesucristo. Nadie había recibido revelaciones, nadie había visto a un mensajero celestial. Entonces, cuando aparece a unos pastores en el campo, imagínense cómo se llenaron de temor. Y dice el ángel a ellos, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Qué ocasión tan grande para regocijarse, para estar felices. Y sabemos cómo resultó esa historia, que los pastores fueron y encontraron el bebé con José y María y estaban totalmente sorprendidos, pero también felices, felices. Siglos, casi 1000 años, milenio, estaban esperando específicamente este momento, los judíos. Y cuando nació Jesús, de esa familia humilde, los ángeles vienen y se presentan delante de gente humilde para decirles que hoy es un gran día, porque hoy ha nacido el Mesías. El Señor ha venido, el Cristo está aquí. Y ustedes pueden ir y verlo si quieren. Entonces ellos estaban súper contentos de ir y ver este niñito. Puede imaginarse cómo María y José se sentían un poco raro allá cuando llegan unos extraños y quieren ver el bebé que ha nacido, que es el Cristo. Un ángel nos dijo, wow. Pero yo quiero usar una persona y enfatizar cómo resulta después este gozo. Un gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué gozo? Bueno, hay un caso en Hechos, capítulo 8, ustedes lo conocen, de un etíope que era tesorero de Candace, de Etiopía. Y este hombre había venido de Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios. Él llegó al templo pensando que iba a tener un gran retiro espiritual. En aquellos días no había comunicaciones como hoy para llamar. Mira, yo voy para allá a llamarte. No. Voy a tomar el vuelo a la mañana. No. No había nada de eso. Entonces, cuando él salió de África para venir a Jerusalén, él no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Él no sabía del nacimiento de Cristo. No sabía de la vida de Jesucristo, no sabía del ministerio de Jesucristo, no sabía de la muerte de Jesucristo, no sabía de la resurrección, no sabían de nada, no sabía que existía ya un grupo conocido como los cristianos. Pero él vino porque era judío, eso es algo que quiero defender ahora, era judío. Muchos piensan que no, vino de Etiopía, entonces ese etíope era gentil, no era. ¿Cómo sabemos? Bueno, hay que ver otro caso para entenderlo. En Hechos capítulo 10,
Pedro bautiza a Cornelio. Cornelio definitivamente es declarado en la Biblia, ¿qué? ¿Ah? Gentil. ¿Y cómo recibieron la noticia en Jerusalén los otros apóstoles de que Pedro había bautizado a un gentil? Quedaron bravos. ¿Pero qué está haciendo Pedro? ¡Qué escándalo! ¡Qué pena! Todo el mundo sabe que el cristianismo es para los judíos, porque esa religión viene del judaísmo y eso ha sido la religión de nosotros desde el principio. Y los gentiles no tienen nada que ver con eso. Y hasta aquel día no se había bautizado ni un gentil. El primer gentil para ser bautizado era Cornelio en Hechos capítulo 10. Pero noten que eso es Hechos capítulo 8. Entonces ese hombre vino a Jerusalén para adorar a Dios Jehová porque él era judío. Dice, no, pero vivía en Etiopía. Y yo digo, sí, pero era también banquero. Casi el único banquero que yo conozco que no es judío es Biorgio. Pero casi todos los grandes hombres que controlan las economías del mundo son judíos. Y hay que reconocer que Dios les ha bendecido con un tremendo conocimiento en esa área. Entonces, no me quedo sorprendido de que un judío está viviendo en Etiopía y menos sorprendido de que era el jefe, el tesorero de todo el país de Etiopía. Pero ¿por qué viene a Jerusalén para adorar a Dios? Porque de raza, de familia, era judío. Y está volviendo a sus raíces. Está volviendo a la ciudad de Jerusalén, donde el templo de Dios para adorar al Dios de sus padres. Y viene cómodo, ¿verdad? ¿Por qué viene cómodo? Bueno, porque él era un hombre que seguro tenía mucho dinero. Sabemos que la reina de Seba que vino para hablar con Salomón, ¿de dónde vino ella? Ahí en sur, Etiopía, al lado de Egipto. ¿Qué trajo ella a Salomón? Una enorme cantidad de plata, oro y cosas así. Ella tenía mucho dinero. Bueno, la jefa de ese hombre es de allí y ella seguro también tiene muchas riquezas. Hoy, Etiopía es un país pobre. Pero en aquel entonces no. Entonces ese hombre seguro tenía todo lo que él quería comer. Pudo vestirse como él deseaba. Él tenía comodidad en todo sentido. Privilegios, un hombre honrado, un hombre de posición importantísimo en esta nación de África. Pero era judío. Para adorar a su Dios, como la Biblia manda, como la ley de Moisés mandaba, tenía que hacer ¿qué? Llegar a Jerusalén y el templo. Entonces él viene. ¿Usted piensa que él vino infeliz? ¿Cuántas veces ha venido de África a Jerusalén para adorar a su Dios? Yo no sé si había venido antes, pero seguro que no vino cada abril o algo así. Pero él viene. Y seguro que tenían también una caravana bien larga para protegerle. Porque ese es un camino largo en aquellos tiempos cuando había ladrones por todas partes. Entonces él tenía que tener su guardaespaldas y todo eso. Pero cuando él llega a Jerusalén para adorar a Dios, encuentra que la ciudad está tranquila, bella como siempre, ¿o no?
¿Saben? No, era horrible. No era lo que él esperaba. Porque poco antes había nacido un niño Jesús. Cuando creció, según los judíos, se había convertido en un hombre de insurrección, un rebelde, un hombre que formó un grupo de discípulos diciendo que él era el Mesías. Era un impostor, un engañador. Y según los judíos que están en Jerusalén, ellos tenían que hacer ¿qué? Matarlo, crucificarlo. Porque ese blasfemo estaba declarando que era Dios en la tierra, entre nosotros, Emmanuel. Entonces, él llega pensando que va a haber felicidad, alegría, el templo de Dios, una ciudad muy espiritual. Y cuando llega allá, hay mucha gente en llanto, en llanto. Porque después de que Jesucristo había muerto, sus discípulos formaron lo que era conocido como la iglesia. Y esa iglesia comenzó a crecer rápido. El primer día se bautizaron 3,000 personas en Jerusalén. Poco tiempo después, Hechos 4:4, tenían 5,000 hombres, no contando las mujeres. Y seguía creciendo y creciendo. Y a lo mejor cuando él llegó, según los históricos, cuando él llegó a Jerusalén, ya existía en la iglesia como 50,000 miembros. Esa insurrección ya era enorme por la obra de los apóstoles. Y era tan horrible lo que había ocurrido que uno fue elegido para tener un ministerio especial. Se llama Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo él? Perseguía a la iglesia. Él agarró a gente para encarcelarlo, golpearlo, azotarlos, matarlos. Pero ¿a quién agarra? Gente que no tiene ni madre, ni padre, ni hermano, ni hermana, no tiene tío, no tiene niños. O gente que tiene familia. A todos. Entonces, quiere decir que estaba matando gente que tenía familia ya. Muchos murieron. Otros tenían que irse de Jerusalén. Me voy. Saulo me va a matar, me voy. Entonces, había mucha gente que había perdido familia en ese desastre, esa persecución contra los cristianos. Y en Jerusalén, ¿quién quedó allí de la iglesia? Según la Biblia, Hechos capítulo 1, solamente los apóstoles. Eso quiere decir que entre 25 o 50,000 personas se habían ido. O estaban en la cárcel, sufriendo. ¿Un tiempo para alegría? ¿Sí o no? No, tristeza, llanto. Eso es feo. Esta ciudad había sufrido grandes pérdidas. Pero los líderes entre los judíos decían que era necesario, era muy necesario hacerlo, porque ese hereje y ese heresía tenía que ser parado, pero parado ya. Vamos a perseguirlos hasta que no hay ni un cristiano que se quede en el mundo. Pero la ciudad estaba también dispuesta, como los cristianos estaban ahí o se habían ido. Se habían ido. Entonces, ¿los que se quedan son cristianos? No, entre ellos hay muchos que eran enemigos de los cristianos. Y chavistas de ellos, sí. Y si llega alguien de Etiopía para adorar a Dios y pregunta sobre lo que está pasando en Jerusalén, ¿qué va a escuchar? De un hereje que se llama Jesús.
que provocó una insurrección y que fue matado, que decía que era el Mesías, pero según los que quedaron, era, ayúdame, impostor, pero no importa, ya está muerto. Bienvenido a Jerusalén. Que pase buen tiempo en tu vacación aquí. Ese tipo vino al peor tiempo para llegar a Jerusalén. Pero parece que escuchó mucho sobre el Mesías, que ese no pudiera haber sido el Mesías tal, y Jesús era falso, y que entonces es un hereje, pero cuando va saliendo, parece que no está convencido por todo lo que le habían dicho en Jerusalén. ¿Y cómo sé yo eso? Porque en camino estaba haciendo ¿qué? Leyendo la Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia estaba leyendo? Recuerden, Isaías 53, que habla de el Mesías. Entonces está estudiando. Bueno, eso llama la atención de alguien. ¿Quién? No, Felipe no sabe nada. El Espíritu Santo. Y él agarra a Felipe. ¿Quién es Felipe? Bueno, Felipe era uno de los miembros de la iglesia en Jerusalén. Pero salió corriendo ¿cuándo? Cuando Saulo de Tarso comenzó a perseguir a los cristianos. Él también se fue. Se fue a predicar en Samaria. Comenzó la iglesia allá. Y la obra iba bien. Hace poco Pedro y Juan vinieron de Jerusalén a Samaria para visitarle a él y los nuevos miembros. Pero ahora el Espíritu Santo le dice, mira, no, ya, vete para allá. Al camino que vas a Gaza, corre. Porque hay un señor que va pasando por allá, tú tienes que alcanzarlo. Y él tiene carro. Y tú estás a pie. Entonces, Felipe va corriendo. Y cuando llega, él ve el carro. Y el Señor le dice, no, júntate a este carro, vete para allá. Habla con este señor. Porque Dios sabía que el Señor había ido a Jerusalén buscándole a él mismo, a Dios, pero no había encontrado a Dios allí. Él fue allí para un retiro espiritual, pero no había sido nada interesante. Era muy feo, triste lo que estaba ocurriendo. Y le habían explicado porque no creían en Jesús, pero él sabía que mucha gente sí lo habían creído. Entonces quedó como dudoso. Y por eso está leyendo Isaías. Y de repente viene corriendo por allá un señor. ¡Oh, tío, espere! Y entonces, ¿qué? ¿Entiendes lo que leas? Si nadie me explique, si nadie me enseñe, ¿cómo voy a entender? Invitó a Felipe para que subiera. Y comenzaron a estudiar. Y la Biblia dice que la parte donde estaba leyendo era Isaías 53, hablando del Mesías. Entonces, Felipe comenzó, según el texto, en el mismo versículo donde él estaba leyendo, explicándole que Isaías estaba hablando de Cristo. Pero el mismo etíope preguntó a Felipe, ¿y este texto de quién habla? ¿Isaías está hablando de Isaías mismo o del otro? Uno puede llegar a ser tesorero de un banco, de un país, siendo tonto y estúpido. No. Él tenía pila puesta. Entonces, por eso él nos dice, esto está hablando de Jesús, porque eso es ya revelar lo que él sabe. Él no quería darle ninguna sugerencia para que él volviera a decir sí o no, sino, ¿de quién habla? ¿De quién habla? Entonces, él comenzó con el mismo versículo y predicó ¿a quién? Cristo, diciéndole, eso está hablando de el mismo Señor que te dijeron allá en Jerusalén que era hereje. Isaías está hablando de él. Dicen que si fuera Mesías no hubiera muerto, pero Isaías dice que va a morir. Entonces le predicó sobre Jesucristo usando Isaías 53.
Y entonces el Señor quedó convencido. ¿Y cómo sabemos? Porque yendo por el camino, ¿vieron qué? Que hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Bueno, si tú crees de todo corazón, tú puedes. Y pararon el carrito. Y el Señor se metió en el agua con Felipe y Felipe le bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu lleva a Felipe para otra parte. Y el Señor se fue en su camino, ¿qué? Se fue gozoso. Él había venido en este camino gozoso para encontrar a Felipe ya siendo un hombre gozoso. No vino como dijeron antes, dudoso. Era dudoso. Pero después de hablar con Felipe, ¿qué? Se fue gozoso. Exactamente. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Eso es lo que leímos antes. Y eso es de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Ok? Es decir que la noticia de que Jesucristo ha nacido, el Mesías ha venido, para el pueblo debe ser un tema de gran gozo. ¿Para quién? Todo el pueblo. Y el Señor vino no creyendo en Cristo y no era gozoso. Pero después de que él escuchó lo que Felipe tenía que decirle, bajó al agua, se bautizó y subió del agua. ¿Cómo? Gozoso. Y se fue en su camino gozoso, gozoso. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso, feliz, feliz. El Evangelio debe traer gozo a la persona que está buscando. Porque Jesús dijo en Mateo 7:7, el que pide, va a recibir. El que está buscando, va a encontrar lo que busca. El que toca la puerta, a él se le va a abrir la puerta. Entonces, él estaba buscando, él vino a Jerusalén buscando a Dios, buscando paz, buscando felicidad, buscando un gran gozo. Y salió sin nada. Pero en el camino, escuchando el mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas, él se sintió súper gozoso, se bautizó y subió del agua gozoso y continuó en su camino. Pero ¿a dónde iba él? ¿Gozoso a dónde? Camino para Etiopía, África. Es interesante que a final del primer siglo, principios del segundo siglo, la iglesia no solamente fue plantada, sino que era poderosa en Etiopía. Mucha de la literatura que salió del segundo y tercer siglo, de los grandes líderes de la iglesia en aquellos entonces, eran obras hechas por líderes de la iglesia en Etiopía. ¿Y cómo ocurrió eso? Adivinen. Ese hombre gozoso llegó allá a la presencia de la reina Candace. ¿Cómo? Gozoso. ¿Qué va a preguntar la reina? Está tan feliz. Necesito 3 días para contarte lo que me pasó. No vas a creerlo. Y entonces la iglesia se estableció en Etiopía en una forma grande. Otra razón por la cual él tenía chance para gozarse. Pero también en Hechos 16, un hombre que no sabía nada de Jesucristo, ni le importaba quién era Jesucristo, es un carcelero en Filipos, y entonces le traen 2 presos que habían sido azotados, y dijeron, mira, cuídalos, en la parte más adentro, ahí abajo,
de ese cárcel. Entonces él estaba cuidando a Pablo y Silas y ellos comenzaron a cantar casi a mediodía. Y creo que es la primera vez que él había escuchado a presos cantando. Porque cantan. Porque son gozosos. Pero él no sabía lo que estaba en su corazón o lo que sabían o su propósito, su ministerio. No sabía nada de eso. Pero él está allí. Cuando viene a medianoche un terremoto, las puertas de la casa se abren, las cadenas se caen y ellos están libres. Él piensa que los prisioneros se han escapado y cuando los romanos permiten escapar a un preso, ellos mismos mueren. Entonces él viene con una luz y pregunta a Pablo y Silas que todavía estaban allá, ay, mira, ¿qué hago yo para salvarme? ¿Qué puede? Pero él no está pensando en la salvación, cómo puede ser miembro de la iglesia, qué son los requisitos de tu iglesia. No, él no sabía nada de iglesia. Él solamente quería salvarse, punto, porque estaba en peligro. Entonces, pero Pablo aprovechando, pregunta qué debe ser salvo. Yo voy a contestar lo que él no ha preguntado. Tiene que creer en Jesucristo. ¿Qué? Tiene que creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es un Jesús? Él no sabía. Entonces, él los saca de la cárcel y van a casa. Puede imaginarse, como yo he dicho aquí en otro sermón. Señora, abre la puerta. Es tu esposo. ¿Qué soy yo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú no tienes guardia esta noche? Sí, pero yo he traído a algunos prisioneros para que nos expliquen unas cosas de Dios. Oye, pero Juan, ¿qué estás tomando? No, abre la puerta, abre la puerta. Prende la luz, una antorcha allá adentro. Entonces, durante una hora, Pablo y Silas expliquen esas buenas nuevas, ese evangelio a este carcelero y su familia y entienden y salen y van al río y se bautizan para el perdón de sus pecados y vuelven a casa. Y cuando vuelven a casa ellos comienzan a servirle comida a esos dos hombres, a Pablo y Silas. Pero ya toda la familia que no sabían nada de cristianismo, de Jesucristo, de Dios, ya entienden lo básico y lo han aceptado. Y toda la familia junta y ha sido bautizados. Súper felices. Y la Biblia dice, llevándolos, a su hogar. Los lavaron antes porque estaban azotados, pero llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente, de gran gozo. Es lo que dijo y lo que prometió el ángel, ¿verdad? Que habló con los pastores. Gran gozo. Y él estaba regocijándose grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces el evangelio estaba provocando gozo en Jerusalén, gozo en Samaria, gozo en el camino que desciende a Gaza, y gozo en Etiopía, y gozo en Filipos, en Macedonia. Todo el mundo estaba regocijándose por haber escuchado y obedecido al evangelio. En Lucas 15, versículo 17, Jesús dijo, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, que cada vez que alguien se arrepiente de pecado, y obviamente si se van a convertir, se van a arrepentir de sus pecados y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Pero en cualquier momento cuando alguien se arrepiente de su pecado, los ángeles, ¿qué hacen? Queden gozosos. Y entonces se van a sentir gozo y regocijarse por la salvación de una sola persona. Si venimos aquí para bautizarle a alguien, sea a las 11 de la noche, oscuro y quizás un poco frío adentro y todo eso, pero bautizamos a alguien, quizás nadie en la calle va a saberlo, los vecinos no van a saberlo,
Quizás los miembros de la iglesia ni lo van a saber. Pero en los cielos, ¿qué? Todos los ángeles lo saben. Y están cantando y saltando y están felices porque alguien se ha convertido. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay un versículo que mucha gente tiene dificultad para entender, pero vamos a leerlo juntos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando alguien lee eso, dice, pero ¿qué? ¿El qué? Puesto delante de él, ¿qué? El gozo. Él soportó la cruz. Él soportó ese crucificar porque él tenía un gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? ¿Quién quiere explicarme? ¿Qué gozo? ¿Qué gozo sentía Jesucristo en la cruz? El gozo de saber por lo que yo estoy aguantando aquí, todos los hombres y mujeres que han tratado de servir a mi Padre y ser justos, ya van a poder ser salvos. Eso va a lograr ese fin. Entonces, claro, no era masoquista y feliz porque estaba siendo torturado. No. Estaba muy contento porque sabía que su sacrificio iba a resultar en la salvación de muchos. Que la iglesia que él quería establecer iba a ser una realidad en poco tiempo, porque él estaba haciendo lo necesario para que sea así. Entonces él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¡Qué vergüenza ver al Hijo de Dios colgado ahí entre los cielos y la tierra, muriéndose como víctima! Pero él sintió un gozo. ¿Sabe qué? Y cuando prediqué eso ya esta mañana no mencioné eso, pero es muy importante. ¿Sabe qué? Cuando Cristo está muriéndose, se pone Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, va a ver que la última cosa que Jesucristo hizo en el final era hablar con su Padre, entregar su espíritu, su alma al Padre y gritar. Es cumplido, es consumido, es finalizado, si quiere decir, depende en cómo quiere traducirlo. Es logrado. Lo hice. Yo he preguntado muchas veces, ¿por qué dice la Biblia que era como oveja que no abrió su boca cuando estaba delante de los trasquiladores? ¿Por qué no abrió su boca? Mira, ¿no han visto que los niños cuando tienen que tomar una inyección andan bien hasta que comienzan a hacer algo? ¿Qué? Hablar. Si le preguntan algo y dicen una palabra, con esa palabra viene y ya, no quiero ver. Es mejor que el niño no diga nada. Mire, esa mano que está aquí, ¿viste ese cicatriz que tengo allá un poquito? No se ve casi nada. Y el médico me dijo que nunca iba a usar esta mano, pero un sacrificio para funciones así. Yo fui quemado con gasolina. Y cuando llegué al hospital, el médico me dijo, bueno, muchacho, no puedo darte nada de inyección para dolor porque tú estás en shock. Y si te doy algo, eso puede acabar con su vida. Mejor que aguantes. Sacó una alacate allí y comenzó a agarrar la piel y pelarme como cuando uno mata un conejo o algo así, tiene que pelarlo. Comenzó a pelarme. ¿Sabe lo que dije yo?
en el carro llegando al hospital con una vecina que me estaba llevando allá y yo estaba saliendo con algunas groserías. Y ella me dijo, muchachos, si fuera yo estaría orando y no hablando groserías. Yo me puse bravo. Con todo ese dolor me puse bravo con ella. Pero pensé, a lo mejor tenía razón. No quiere darle satisfacción. Padre, que me ayude, por favor. Pero cuando llegué al hospital, yo, al escuchar la palabra del doctor, me explicó lo que tenía que hacer. Yo metí mi mano allá y gracias a Dios es cuando llegó mi papá ahí para verme. Aguantando. Él peló todo lo que había en los dedos, toda la mano, de aquí para abajo nada de piel. Quitó todo. Yo no dije nada. Porque si yo hubiera dicho, pero doctor, o algo, seguro que iba a llorar, gritar, yo no sé qué, pelear con el médico, yo no sé. Pero yo me quedé callado. Y eso me ayudó a aguantar. Cuando me preguntan, ¿por qué no dijo Jesucristo nada cuando le iban a clavar? Yo digo, y creo que tengo sentido en eso. Yo sé por qué no dijo nada. ¿Qué iba a decir? ¡Mamá! Bueno, María estaba allí, pero no, eso no iba a servir. ¡No me lo hagas! ¿Qué iba a decir? ¿Qué era mejor decir? Nada. Y lo crucificaron como si fuera mudo. Y él aguantó todo eso, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? De poder decir cuando por fin siente que se va a morir, se va, y grita que lo hice. Ya. Entregue su espíritu a Dios. Increíble, ¿no? Yo creo que la última cosa que sintió Jesucristo en la cruz no era dolor, sino que gozo. Yo juego tenis, pero yo no puedo hacer como los locos allá. Los grandes tenistas, cuando pegan la pelota bien, ¡pau! Y ganan el punto, hacen así. Victoria. Yo no puedo hacer esto. Pero yo creo que si Cristo no hubiera tenido sus manos clavadas, cuando gritó, lo hice. Y al cielo. Gozoso. Igualito como el de eunuco se fue en su camino gozoso, yo creo que Cristo también salió gozoso para estar con su papá. Entonces Mateo capítulo 5, versículo 10 habla de nosotros. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos. Tiempo de celebrar. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Están uniéndose con el grupo conocido como los profetas. ¿Cómo? Sufriendo esa persecución y siguiendo fieles a Dios. Entonces, es un momento de gozo. Cuando estás sufriendo, es un momento para estar gozoso. Y dice Santiago 2:10, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Tiene pruebas? Bueno, que esté feliz. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Porque eso te va a hacer un cristiano
súper fiel, más dedicado a Dios todavía. Y hay otras cosas que provocan gozo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan escribió para sentir gozo escribiendo a sus hermanitos, la mayoría siendo hijos en la fe de él. Y también tercero Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos anden en la verdad. Yo recibí una llamada anteayer de Orlando Pequi. Está en Nueva York, es venezolano. Y Bob, quiero saber si los cursos que me enseñaste, este curso, qué dice la Biblia y si también el curso equipando a los santos que escribiste tú mismo, si eso existe en inglés. Yo le dije sí. Y entonces él quiere enseñar eso a la gente en la congregación donde él se congrega allí en Nueva York. Y entonces yo digo, oye, Orlando, después de tantos años, yo no lo he visto en siglos. Entonces, ¿cómo es posible? Oye, es fiel, Orlando es fiel y quiere enseñarle esta materia que yo le enseñé hace 20 años, 30 años. Él quiere enseñar eso ahora a otra gente. Qué bueno, qué gozo. Yo me sentí gozoso porque mi hijo en la fe era fiel. Está caminando, andando en la verdad. Y también Filemón 1:7. Pablo escribe y dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Oye, yo tenía el servicio hacia ti, yo te ayudé. Y ahora tú estás ayudando a otros y yo veo que cómo tú estás sirviendo a los demás. Y eso me da tanto gozo de ver cómo andas así. Bueno, y también eso se aplica a los propios hijos. Eso también se aplica. ¿Qué sentido? Uno quiere ser fiel, pero oye, mira, escúcheme, no quiero causar dolor para nadie, no creo que nadie esté sufriendo eso aquí, pero a veces yo veo gente fiel. Bueno, esta mañana tuvimos un visitante, tercera vez que ha venido, no se quedó después del culto, corrió, más o menos. Pero tenía una hija y 2 varones. Y yo me di cuenta hoy, mientras que estábamos cantando, yo al lado aquí, listo para ir y predicar, estoy observando la familia. Yo veo que el Señor está cantando. Y veo que la hija también está cantando con papi. Los varones aburridos, dormidos. Y yo me pregunté, ¿por qué no viene a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué no los trae para que podamos realmente ayudarles? Para que ellos puedan compartir el gozo de papá y del hermana que es mayor que los varones. Pero es triste cuando tus propios hijos naturales no sirven a Dios y no son fieles. Eso es doloroso, doloroso. Pero también hasta los hijos en la fe. Es maravilloso escuchar que son fieles. Cuando yo vuelvo a una iglesia que yo llegué una vez a la isla de St. Kitts, como es conocido en inglés, y en el Caribe prediqué una campaña y bauticé a 12 personas, pero había religiosos allá que me odiaban y no querían permitirme volver a la isla para predicar. Pero yo bauticé a uno que se llama Buchanan, y hermano Buchanan predicar allí. Y después de unos años me llevaron noticias de que la iglesia en Bastyr, la capital, ya tiene como 250 miembros. Y Buchanan todavía está predicando allá. Me provocó gran gozo sabiendo que mis hijos estaban todavía confortando, enseñando, convirtiendo a gente. Pero también en Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra ¿qué? ¿Qué quiere decir eso?
Cuando yo me pongo feliz como Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz y listo para morir, ¿se sentía débil o fuerte? Lo hice. Eso quiere decir que en lo último de su vida, agotado por lo que había sufrido todavía, el gozo que se sentía dio la fuerza para gritar. Es cumplido. Y entonces con eso murió. Cuando nosotros nos sentimos débiles, quizás estamos buscando la alegría en los juegos o en el pecado. O como la gente en estos días, vamos a ser alegres. ¿Quién tiene las botellas? Es la Navidad. Navidad. Pásame la botella. Y entonces, pero el día siguiente, el dinero desapareció. La botella ya vacía. Me duele la cabeza. ¿Qué hice yo anoche? No, lo tenemos filmado, no vas a creerlo. ¿Han visto mi pantalón? Feliz. Ay, sí, felices. Pero eso resulta en gente muerta, divorcios y la pobreza y tantas cosas. Pero cuando yo me pongo feliz en el Señor, eso me da fortaleza, no debilidad, no lástima. No tengo que arrepentirme, sino sentirme bien porque en realidad el gozo, la alegría del Señor me da fortaleza. Y eso saltó 2. Y 1 Pedro 1:8, a quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es decir, que la alegría que uno se siente, dice, bueno, descríbemelo. Y dice, no hay palabras. Explícamelo. No hay manera de discernir todas las razones. Pero píntemelo. No hay brocha para eso. Escríbemelo. No, con lapicero no se puede. No se puede. Es un gozo inefable, lleno de gloria. Y eso es lo que el Señor nos da. Y ahora, quizás, espero que por medio de mi mensaje hoy, entiendan por qué el ángel les dijo a ellos, yo les doy buenas nuevas que será de gran gozo para todo el pueblo. En realidad, el nacimiento de Jesucristo es un mensaje de gran gozo. Que el Señor les bendiga.